Bueno, yo creo que siendo las 11:06 podemos dar comienzo, si te parece, Iván. Perfecto. Eh, bueno, esta es una nueva edición de Nerdiarla. Hoy vamos a estar aprendiendo a automatizar con Terraform de la mano de el crack de Iván Martínez, quien lleva más de 4 años de experiencia diseñando y creando soluciones de infraestructura en cloud. Aprovecho para darle la bienvenida a todos y a todas. Yo soy Juan Gómez Nar, les hablo desde Salta, Argentina, y trabajo en Acámica. Les cuento que desde Acámica nos sumamos como partners de Nerdiarla, colaborando con nuestra plataforma de Zoom. Y así que voy a estar moderando el taller de hoy con ustedes. Bueno, para los que no nos conocen, voy a contar muy brevemente qué es Acámica y ya damos comienzo al taller. Acámica es una academia digital. Tenemos presencia en toda Latinoamérica y nuestro propósito es empoderar a las personas para que éstas sean protagonistas de la transformación de sus vidas, de sus empresas, su economía y del mundo. Por eso ofrecemos diferentes carreras ágiles de 7 meses que responden a las competencias de mayor demanda en el mercado actual. Estas son desarrollo web full stack, diseño UX UI, data science y desarrollo web front-end. Todas estas se dictan 100% online, pero con encuentros semanales en vivo, en un grupo de estudio reducido y con un profesional de la industria que llamamos mentor o mentora de cada disciplina. A los que estén interesados en estudiar con nosotros o mismo participar como mentores o mentoras, los invito a que nos visiten en nuestra página web o mismo que nos sigan en nuestras redes sociales. Bueno, antes de comenzar, unas pequeñas recomendaciones para que el taller sea lo más eficiente y efectivo posible. Primero, preparar el espacio donde estás, que sea cómodo, sin interrupciones ni ruidos. Tu micrófono estará en silencio por default. Para hacer preguntas o comentarios, por favor, usa el chat o la función de levantar la mano. Acá hago una pequeña aclaración. Para levantar la mano, fíjense que desde Zoom pueden ir a la ventana de participantes y en la barra inferior van a encontrar un icono para levantar la mano. Una vez que levantan la mano, Iván va a poder activar sus micrófonos y luego les pido que cuando terminen la pregunta, bajen la mano con la misma función. Esta sesión está siendo transmitida en vivo por el canal de YouTube y mismo está siendo grabada. Así que les pedimos y les recomendamos si pueden mantener sus cámaras encendidas, que hace que la experiencia sea lo más humana posible. Bueno, ahora sí, disfrutar, participar y aprender con otra gente. De eso se trata Nerdiarla. Bueno, voy a dejar de presentar pantalla y te dejo a vos, Iván. Imagino que todos ya están bastante ansiosos por comenzar, así que todo tuyo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la intro y contarnos un poquito sobre Acámica. Voy a compartir pantalla. Ok, ahí ya están viendo mi pantalla.
y ahí le di presentar y me pueden confirmar si ven ok en pantalla completa la diapositiva, ¿verdad? Sí, se ve perfecto, Iván. ¿Se ve perfecto? Bueno, genial. Nuevamente para los que acaban de llegar, bienvenidos y bienvenidas a este workshop. Como el nombre lo indica, ¿sí? Vamos a aprender a automatizar con Terraform. Automatizar con Terraform significa que vamos a arrancar de cero, ¿sí? Vamos a aprender los fundamentos de Terraform, aprender un poco qué es infraestructura como código, vamos a hacer un pequeño, vamos a leer en conjunto un poquito los fundamentos o lo que yo considero interesante del principio de infraestructura como código. También durante el workshop vamos a hacer actividades, ¿sí? Va a estar partido en 3 actividades, donde ustedes van a poder meter un poquito de mano, empezar a interactuar por primera vez con Terra. Por eso, en los requerimientos para el workshop, recuerden que había que generarse un access key dentro de GitHub, ¿sí? Porque vamos a crear un repositorio en GitHub y administrar ciertas cosas en GitHub a través de Terraform. Bueno, Iván Martínez, quien les habla, como ya saben, actualmente trabajo como DevOps Engineer en Modo, que después si quieren podemos charlar un poquito de lo que es Modo y de que tenemos varias posiciones abiertas, así que si les parece fascinante lo que hacemos y demás, siéntanse libres de poder aplicar. Esta va a ser nuestra agenda, ¿sí? Como ya les adelanté un poco, vamos a ver un pequeño resumen de por qué tenemos que usar infraestructura como código y cuáles son sus beneficios. Y como hay tantas herramientas de infraestructura como código, pero puntualmente vamos a usar Terraform, vamos a conocer qué es Terra y cómo podemos automatizar nuestra infra. Y también, como ya les dije, vamos a tener nuestro espacio para jugar, ¿sí? ¿Qué significa jugar? Vamos a levantar infra y pelearnos un ratito con esta nueva tool. Ok, la primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de usar infraestructura como código? Yo considero que estos 5 pilares, ¿sí? Por decirlo de una manera, son los que nos motivan a usar infra como código. El primero es el deployment, ¿sí? Que remueve el aprovisionamiento manual. ¿Qué significa esto? Que nosotros no vamos a utilizar más la consola, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando sobre Amazon Web Services y necesitamos levantar recursos, sea una instancia de EC2, sea un bucket de S3 y demás, tradicionalmente uno se loguea desde la consola y empieza a crear los recursos de manera manual. Esto es lo primero que dejamos de lado, ¿sí? Cuando empezamos a utilizar infra como código. Todo tiene que hacerse como código, ¿sí? Queda totalmente prohibido volver a tocar la consola de alguna manera. Otro gran beneficio, ¿sí? Es la consistencia, porque nos permite crear recursos que van a ser siempre idénticos, ¿sí? Si nosotros decimos, sí, continuando con esto de las instancias de EC2 en AWS, los que no saben qué es una instancia de EC2, es simplemente una máquina virtual, ¿sí? Una VM. Si nosotros definimos que esa instancia se tiene que levantar con tales recursos como CPU, como RAM, como un disco, reglas de acceso a nivel networking y demás, lo definimos una vez como código y cada vez que apliquemos Terraform o la tool que estemos usando, siempre se va a crear el recurso igual, ¿sí? Idéntico a cómo esté definido. Otro gran beneficio es la reusabilidad, ¿sí? Nos permite reutilizar parte de la infra en otros proyectos. Supongamos que nosotros escribimos como código un clúster de Kubernetes, ¿sí? Un servicio administrado como puede ser IKS en AWS, el cual lleva tiempo, ¿sí? La realidad es que escribir infra como código lleva un poquito más de tiempo,
a diferencia de escribir, que hacer clics en una consola quizás, pero al tenerlo ya como código, justamente podemos reutilizarlo en otros proyectos. Así como yo me tomé la molestia de levantar un clúster en mi proyecto A, capaz tengo un segundo proyecto donde también tengo que levantar un clúster de XS. Entonces el tiempo que tardo en levantar el segundo clúster empieza un poco a compensar el tiempo que invertí la primera vez que escribí el código. Y sin contar si empezamos a levantar un tercer clúster, cuarto clúster, n cantidad de clúster. Control de versión, ¿sí? Como esto es código, ¿sí? Está escrito en un texto, bajado en texto, y es texto plano, podemos utilizar alguna tool de versionado de código, ¿sí? Como por ejemplo Git. Lo más tradicional es tener código versionado justamente en Git, pusharlo en nuestro proveedor que más nos guste, sea GitHub, GitLab, Bitbucket, lo que sea, pero vamos a tener un tracking del código. Eso significa que cada vez que apliquemos algo y mergemos a master o al branch donde sea, vamos a tener visibilidad de qué cambió. Imagínense que algo está funcionando, lo más típico, está funcionando lo más bien, de golpe a los 4 días se encuentra que todo se empieza a funcionar súper mal, se caen servicios y demás. Y por suerte tenemos justamente el código para ver, bueno, qué fue lo último que se tocó, qué fue lo último que se aplicó, lo último que se mergeó a master. Y a partir de ahí tenemos un indicio de qué se estuvo tocando para poder hacer un debugging más eficiente. Y por último, la visibilidad, ¿sí? Nuevamente, al ser código es algo que podemos leer, y si lo podemos leer es porque está escrito, y si está escrito es de alguna manera documentación. ¿Sí? No es necesario quizás tener gráficos, que por supuesto no nos tenemos que quedar con que, ok, está escrito como código, ya documenté mi stack. No, por supuesto que esto hay que acompañarlo con gráficos, con toda la documentación que crean necesaria, pero el código como código en sí sirve como documentación. Perfecto, ahora vamos a hablar un poco del motivo por el cual estamos todos reunidos, ¿sí? Es conocer un poco de qué es Terraform. ¿Sí? Por definición, de hecho, si acceden a la descripción del proyecto de Terraform en GitHub, va a decir algo similar a que es una herramienta open source utilizada para construir, cambiar y versionar infraestructura de manera eficiente y segura. ¿Sí? Justo, uy, ahí está. Como le digo, al ser código, vamos a estar escribiendo, vamos a estar construyendo stacks, ¿sí? Que esos stacks van a comunicarse entre ellos y así vamos a armar todo nuestro ecosistema de las aplicaciones y demás. Nos va a permitir cambiar, ¿sí? Agregar cosas, quitar otros atributos de esas aplicaciones y demás. Y nuevamente, como es código, podemos versionarlo donde querramos. Permite administrar tanto proveedores populares como soluciones in-house. ¿Qué significa esto? Significa que con Terraform podemos administrar recursos que tengamos en servicios como AWS, como en Google Cloud, como en Cloudflare, o incluso, como decía la descripción del evento, podemos administrar nuestro Wi-Fi, ¿sí? que tenemos en casa. Todo lo que tenga una API pública puede ser administrado por Terraform. Eso vamos a hablar un poquito más tarde de lo que son los providers, pero eso de los providers son algo fundamental que a nosotros nos permite administrar la infra. Algo más sobre Terraform es que fue lanzado en el 2014, sí que no es poca cosa, es un proyecto que ya tiene 6 años de antigüedad. Es administrado, es una aplicación más que está dentro de toda la suite que maneja HashiCorp. HashiCorp, para que los no conocen, es una empresa que tiene
todas sus aplicaciones son open source, así como capaz hayan escuchado hablar de Nomad, de Consul, de Packer y demás, creo que tienen como 7 u 8. De hecho, esta semana, o la semana pasada, perdón, lanzaron 2 productos más, que hacía tiempo que no se lanzaba una aplicación nueva por parte de HashiCorp. Pero bueno, eso es una pequeña intro de lo que es Hashi. Después, siguiendo con lo que es Terraform, para cerrar, es una aplicación que está escrita en Go, ¿sí? Que tiene más de 27.000 commits en GitHub. Si acceden, pueden ver el código, porque como dijimos antes, Terraform es open source y está hosteado en GitHub. Si entran a github.com/hashicorp/terraform, van a ver todo el source code de Terra y 24.000 estrellitas en GitHub. ¿Por qué quise detallar esto de los 27.000 commits y 24K de estrellas en GitHub? Es que hay muchas herramientas dando vuelta, ¿sí?, para manejar infraestructura como código, pero hay muchas que también están bastante verdes, en mi punto de vista, porque son relativamente nuevas, pero no quita que sean buenas. Pero bueno, viendo un poco ese historial de Terra, podemos ver que ya es una tool que está bastante madura. Aunque todavía no tuvo ningún major release todavía, sí está en la 0.13.4, pero bueno, también es porque la gente de HashiCorp es muy riguroso al momento de definir cuándo una aplicación está lista para tener su primer major release. Y por último, que es mantenida por HashiCorp, ¿sí?, y la comunidad. Si bien Terraform tiene una pata de Enterprise, si se quiere, que eso va más del lado de HashiCorp, pero el core de Terraform está abierto al mundo. Cualquiera, si quiere, puede forkearlo y agregarle cosas. Puede armar PRs, ¿sí?, proponiendo mejoras y ayudando en todos los issues que hay abiertos. Así que, bueno. Ahora sí, esa fue la pequeña intro. Sí, vamos a jugar un ratito. Pero antes que nos pongamos a jugar, quiero que nos pongamos en un pequeño rol, si va a ser un juego de rol. Quiero que a partir de ahora se imaginen que ustedes están a cargo de administrar todos los repos de GitHub, ¿sí?, de su organización. Imaginen que tienen aproximadamente 300 repositorios que administrar. Vienen y le dicen, che, necesito que vos te hagas cargo de todo esto. Normalmente nosotros en los repos quizás queremos aplicar un cambio muy pequeño, como por ejemplo habilitar la wiki o desactivar la wiki, pero necesitamos desplegarlo en todos los repos, que como dije son 300. Hacerlo de manera manual sería un poco tedioso, y por eso que tomamos la decisión de utilizar este principio que comenté antes de infraestructura como código y puntualmente Terraform, ¿sí? Así que durante este workshop lo que vamos a hacer es justamente administrar un repo de GitHub. No 300 como le dije recién, pero tranquilamente podríamos administrar 300 si quieren. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, y si no, arrancamos. Pasa que perdí el cosito de preguntas, pero bueno, podemos continuar. Creo que después van a venir las preguntas de verdad. Bueno, arrancamos, ¿sí? Terraform. ¿Cómo viene Terraform? ¿Qué es Terraform y demás? Como saben, seguramente ya lo vieron, porque era uno de los requisitos del workshop, es ya instalarse Terraform en sus máquinas. Como notaron, fue simplemente descargar un binario, ¿sí?, un único binario escrito en Go, que
tiene todas las librerías y todas sus dependencias ya están resueltas. Esta tool, si este binario va a ser el CLI que vamos a utilizar de Terra, ¿sí? Tiene múltiples comandos. A ver, tiene varios. Yo acá listé simplemente los más típicos que uno puede llegar a usar o los básicos para usar Terra, pero les recomiendo que ejecuten un Terraform help y vean todos los que están disponibles. Incluso cada comando tiene a su vez un help adentro donde les va a mostrar qué más se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, en un plan, en el plan lo que sucede es que Terraform nos va a decir, bueno, a partir del código que tenemos escrito, qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a crear un nuevo recurso, voy a eliminar un recurso, la infraestructura está al día, o sea, se refleja exactamente lo que está escrito con lo que existe. Pero bueno, a lo que iba con justo el nombre del plan, para hacer la idea, es que podemos pasarlo como un subcomando dentro del comando plan. Como por ejemplo, si queremos que nos haga una planificación sobre un recurso específico, te lo tenemos que pasar como parámetro, y eso se hace usando un subcomando. Así que en ese sentido sean súper curiosos y lean un poquito de qué hace cada cosa y todos los que hay, porque es muy interesante. Terraform init, ¿sí? El init nos va a servir para inicializar nuestros módulos y descargar los providers, que lo viene justo en la diapo a continuación, pero ese va a ser el primer comando que tenemos que ejecutar cuando tengamos que trabajar con código. El apply, que es una mezcla entre plan y justamente apply. Si el apply va a crear finalmente la planificación que nos comentó antes, ya se ejecuta y aplica lo que justamente comentó antes, ya sea crear, sea modificar o sea eliminar un recurso. El destroy es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante fuerte en el sentido de que podemos destruir cosas que no teníamos en mente hacerlo. Tranquilamente podemos destruir todo un stack corriendo Terraform Destroy. Mi sugerencia es que nunca lo usen, al menos que estén muy seguros de por qué lo están usando. Lo ideal sería que la infraestructura siempre se refleje con lo que está escrito en código y lo que realmente existe. Si nosotros queremos eliminar, por ejemplo, yendo de nuevo a AWS, un bucket de S3, si yo lo quiero eliminar significa que en mi código no va a existir más. Y si no existe más en mi código, con un apply, Terraform va a saber que dice, bueno, en el código no existe más, entonces yo lo tengo que eliminar de la vida real. Y ahí lo va a eliminar, ¿sí? No hay necesidad alguna de hacer un Terraform destroy. El Terraform format, esto no lo veo muchas veces que se explique por qué hay que usar el format, pero cuando estemos trabajando de manera colaborativa, hay que usarlo, ¿sí? Cada vez que hagamos un commit de algo y pushemos a un repo, antes de hacerlo, ya sea si lo tenemos automatizado en un pipeline, genial, y si no lo tenemos, tomarnos el laburo de ejecutar un Terraform format, que es un segundo, y simplemente se encarga de formatear el documento siguiendo, es un link, ¿sí? Terraform tiene definido de, por ejemplo, usar espacios, creo que son 4 espacios, después de dejar todo bien formateado y demás. Entonces eso hace que el código sea más leíble y sea más lindo, ¿sí? Se pueda mantener mejor. Y, como dije antes, Terraform help para ver toda la cantidad de comandos que hay, que son varios. Y eventualmente los vamos a usar, no en este workshop, pero se usan en la operatoria diaria. Ok, yendo al primer recurso, ¿sí? Quería ver si podía llegar a ver el tema de las preguntas. Ahí está, ahí me estoy amigando un poquito más con esto. Perfecto, estaba viendo si había alguna pregunta. Un
segundo, que saco el chat, ahí está. ¿Qué es un provider? ¿Sí? Esto es una de las piezas más fundamentales de Terraform, lo que un provider, ¿sí? Es una colección de distintos tipos de recursos. ¿Qué significa esto? Significa que gracias a un provider nosotros vamos a poder interactuar con APIs externas, ¿sí? Es como nuestra abstracción. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar con AWS, queremos crear recursos en AWS, nosotros tenemos que usar un provider. Ese provider ya tiene toda la lógica que nos va a permitir hablar con esas APIs, ¿sí? Se pueden descargar de Terraform Registry, ¿sí? Si entran a registry.terraform.com, si mal no recuerdo, van a ver todos los providers que son públicos. Esto que yo listé acá abajo en esta imagen son los primeros 6 que aparecen, pero hay cientos de providers, solo que estos son como el top 6 de los más descargados, los más utilizados. Pero como ya le dije, cualquier cosa que tenga una API, simplemente se escribe una SDK en Go, y esa SDK en Go se le integra con un provider que también va a estar escrito en Go, y ya con eso nosotros vamos a poder utilizar Terraform y administrarlo con Terraform, ¿sí? Con esto quiere decir que cualquiera puede crearse su propio provider. Solo que tenemos esos requerimientos, ¿sí? De que tenemos que hablar con una API que previamente la que va a hablar realmente con la API es tiene que tener su propia SDK también escrita en Go. Ok. Vamos ahora a la unidad más básica, ¿sí? Que tenemos en Terra, que es un resource, ¿sí? ¿Cómo se define un resource? Tal cual como ven acá abajo, ¿sí? Tenemos un tipo de recurso, por ejemplo, el AWS ECS Task Definition, ese tipo de recurso que está dentro, ¿sí? de nuestro provider. Como ven, estamos usando un provider de AWS. Una cosa para detectar rápidamente a qué provider corresponde este recurso es leer la primera palabra antes del guión, ¿sí? Ven que dice AWS. Eso es una convención que se sigue, que significa que la primera indica cuál es el provider. En este caso, es el provider AWS, y si es Task Definition ya empieza a ser un recurso en concreto, ¿sí? Y luego le ponemos un nombre para poder identificarlo y para luego poder reutilizarlo, ¿sí? Porque un recurso después puede ser referenciado por otro recurso o incluso por un módulo. Bueno, como comenté, cada tipo de recurso, o sea, el AWS y si es Tag Definition, es implementado dentro del provider. Si leemos el código del provider, vamos a ver que aparece esta definición y tiene la lógica suficiente para poder hablar con la API del provider en cuestión. Su identificación es única, ¿sí? Esto también es importante. ¿Qué significa eso? Que yo en mi estado de Terraform, que eso vamos a charlar luego, no puedo volver a tener un AWS y si es Task Definition, Atlantis, ¿sí? No se puede repetir en ningún lado, y si se llega a repetir, cuando corramos un Terraform Validate o un Terraform Plan, Terraform ya se va a quejar y va a cortar la ejecución, diciendo que el recurso está duplicado. Y bueno, en el cuerpo, o sea, en este bloque que está entre llaves, están los argumentos que recibe un recurso. En este caso, y si esta definition, se le puede pasar un tipo de familia, un rol, un network mode y demás, ¿sí? Son todos atributos que le podemos pasar y lo podemos ir configurando. Por ejemplo, en CPU le decimos cuánto va a tener el CPU. Este var significa que es una variable, que ahora más adelante vamos a charlar de lo que es una variable, pero ahora no nos interesa tanto. Simplemente entendamos cómo se define un recurso, ¿sí? Que es con la palabra reservada resource, el tipo de recurso y el nombre que va a llevar el recurso. Ok,
Ahora vienen los input variable o simplemente variable, que se conocen, ¿sí? Como el nombre le indica, es una variable. Así como en cualquier lenguaje de programación tenemos una variable tipada, que corresponde a un tipo de dato, que almacena un valor. Para Terraform es exactamente lo mismo. Las variables pueden tener cualquier nombre, ¿sí? Podemos, si queremos, crear una variable que llame Pepe y que guarde algo, podemos crearlo, no hay problema, salvo estas 8 que están acá abajo, ¿sí? Que son nombres reservados, que es source, version, provider, count, for each, lifecycle, depends on y locals. Eso hacen cosas muy particulares dentro de Terra, que no lo vamos a ver porque tenemos poquito tiempo para tratarlos, pero en el día a día, cuando escribamos cosas de verdad, vamos a tener que hacer uso y vale la pena chusmearlo luego. Como dije, una variable es tipada, ¿sí? Tenemos estos tipos de datos, que es el string, un number, el number es un int, ¿sí? Bool, que es booleano, tenemos los list, los set, los map. Un map es de tipo key value, ¿sí? Si alguien viene con un poco de background de Python, es como un diccionario, pero el map es como se le llama dentro de Go. Un object, que esto es relativamente nuevo, los objects aparecieron en Terraform 0.12, de la mano de HCL2, que un object nos permite tener varios tipos de datos definidos. ¿Sí? Podemos tener una variable con un tipo de datos map y un tipo de datos number, ¿sí? Digamos. Antes cuando los objects, mejor dicho, no existían, había un gran problema porque los demás datos, por ejemplo, una lista no puede tener varios tipos de datos adentro. O sea, no podemos tener un string con un bool, ¿sí? Entonces los objects aparecieron después de mucho tiempo. Imagínense, ahora estamos en la 0.13 y apareció en la 0.12. Y viene a salvar bastante las papas respecto. Y las tuplas. Una variable, justamente como dijimos, al ser una variable permite tener un valor por default. O también podemos exigir que se ingrese uno cada vez que se corre Terraform, ¿sí? Y luego los valores pueden ser enviados o seteados, mejor dicho, de 3 maneras. Puede ser con un archivo que vamos a ver a continuación que se llama tfvars, ¿sí? En realidad exactamente se llama terraform.tfvars. Puede ser por el CLI, pasando unos parámetros al apply o al plan, y por variable de entorno. Bueno, así es como se define una variable, ¿sí? No sé si van notando cómo los bloques empiezan a ser bastante similares, como por ejemplo el del resource que vimos, ¿sí? Una palabra reservada, en este caso es variable, el nombre de la variable, abro llave y le paso los atributos, ¿sí? De alguna manera es idéntico a lo que hicimos en los resources, salvo que en los resources teníamos que especificarle a qué provider corresponde ese tipo de datos. A las variables le pasamos una descripción, no es obligatorio que tenga una descripción, pero es una buena práctica, ¿sí? Documentar para qué es la variable. El tipo de dato, tampoco es mandatory setear un tipo de dato, siempre y cuando le seteamos un valor por default, ¿sí? Si al dato no tiene ningún valor por default, sí tenemos que decirle qué tipo de dato es, porque si no, no tiene manera de saber Terraform qué dato estamos esperando. En estas 3 variables vemos que tenemos una lista que recibe únicamente strings, ¿sí? Acá podría haber sido una lista de int, en realidad de number, perdón, una lista de any, ¿sí? Any es otra cosa nueva que apareció en Terraform 0.12, que puedes decirle que te pase una lista de cualquier cosa, ¿sí? Después podemos tener un poquito de cosas más complejas y rebuscadas, que es una lista que contiene un map de tipo string, también se puede. Después un map que puede ser de string y demás. Justo acá a todos les puse un valor por default, pero como dije, no es necesario que tenga un valor por default. Si le quitamos
este atributo default, cada vez que se corra Terraform, va a pedir que se le agregue un valor, ¿sí? Si ese valor no está dentro de ni una variable de entorno, ni en el archivo tfvars, y no, tampoco se lo pasamos por parámetro, Terraform sí o sí, al momento de ejecutar, nos va a decir, che, ¿cuál es el valor de esta variable? Y así con cada una de las variables que no tengan un valor por default. Así que bueno, llega ahora sí la primera actividad. Algo que se me pasó comentarles, ¿sí? En cada... bueno, un poco se lo conté, sí que vamos a tener 3 actividades. Vamos a ir viendo algunos temas, ¿sí? Y va a haber un corte para hacer una actividad un poco para interiorizarnos con esas cosas que vimos antes. Bueno, esta es la primera actividad, ¿sí? ¿De qué trata? Primero les voy a pedir que se clonen un repo de GitHub, ¿sí? Que se llama github.com/destornillador nerdiarlab-2020-terraform-workshop, ¿sí? De todas maneras, esta diapositiva va a quedar frisada acá durante estos minutos. Yo supongo que quizás con 7 minutos, a lo sumo 5 o 7 minutos, quizás por ser la primera que tenemos que clonar y demás, le dejemos ese tiempo. Pero bueno, como decía, la actividad va a ser clonar este repo. Luego van a ver que hay directorios adentro, que hay un sample 1, sample 2, un resolve sample 1 y un resolve sample 2. Les recomiendo que lo ideal sería hacer el sample 1 sin ir al resolve, pero tenemos, si estamos trabados y demás, podemos ver cómo se resolvía. De todas maneras, los ejercicios se van resolviendo haciendo un copy-paste literal de lo que vamos a ver en la pantalla. Si queremos tomarnos el tiempo para decir, no, che, la verdad que no quiero ver lo que dice en la pantalla, quiero escribir yo el código porque me siento confiada o confiado de hacerlo, bienvenido sea. Y también aprovechar este momento, sí, me parece, para hacer, mientras se hacen los ejercicios, para aclarar algún tipo de duda que vaya surgiendo, ya que vamos a tener estos espacios de corte. Por último, para cerrar lo de la actividad, como decía, hay que acceder al directorio sample1 del repo que clonamos previamente. Vamos a tener que abrir el archivo de variables.tf, que lo vamos a encontrar, y ahí, dentro de la variable token, ¿sí? Van a ver que tiene un atributo que es token con un valor de change.me, ¿sí? Ahí tienen que colocar el personal access token que generaron previo a unirse a este workshop. Como dije antes, si generaron ese token semanas atrás pero no lo guardaron o lo perdieron, pueden regenerarlo, ¿sí? Si entran a GitHub, van a Settings, van a Personal Access Token, creo que se llama exactamente, así tal cual como lo generaron, pero solamente que cliquean en editar sobre esta key, porque todavía va a estar creada, le dan regenerar y les va a escupir un nuevo token, ¿sí? Que lo mismo, les va a aparecer una vez, si no la anotan, van a tener que repetir esto hasta que lo anoten. Y una vez que allá... Sí. Te interrumpo un minuto. Ahí por el chat dice que no está funcionando el clone. ¿Puede ser? A ver. Está público. ¿Qué en particular, qué error les aparece? A ver qué el chat. Faltaba el HTTPS. Agregando HTTPS funcionó sin problemas.
Ah, ok, bueno. Genial, perfecto. Sí, acá me lo comí yo del cliente que tengo acá, del CLI al menos le da un git clone sin HTTPS y funcionó. Perdón por eso. Bueno, genial, podemos actualizarlo en la diapositiva. Así, si hay alguien que estaba desprevenido, ya lo dejamos. Perfecto. Uy, uy. Perfecto, muchas gracias. De nuevo, presentar. Como decía, ¿sí? Agregar el token. Y por último, la actividad termina haciendo un Terraform init, haciendo un plan, sigue ejecutando Terraform plan. Y por último, un Terraform apply, que vamos a ver como salida, ¿sí? Vamos a ver que el repositorio, ¿sí? Vamos a crear un nuevo repo dentro de nuestra cuenta de GitHub. Si tienen algún problema cuando aplican, por tema de permisos, capaz les responde un forbidden y demás, recuerden verificar que su access token tenga los permisos que comenté antes de unirse a este workshop, que creo que en la sección de repositories está en full access, y después hay un ítem más que es delete repo, pero eso lo vamos a usar más adelante. Así que, si les parece, dejamos esta actividad, no sé, 7 minutos, y volvemos. De todas maneras, recuerden que pueden levantar la mano y charlamos, y si hay algún problema, intentamos resolverlo. Ahí, Iván, me parece que Pablo Arduino tiene ahí una consulta. A ver. Claro. Perfecto. Bueno, sí, vamos a tener que corregirlo en conjunto. Así que lo bueno es que estamos viendo un error de Terra, ¿sí? No era lo que estaba esperado, la verdad que esto no está ensayado, pero está bueno que nos encontremos con esto, porque cuando estemos codeando también nos va a suceder, ¿sí? Supongo que todos ya están viendo ese error, que el error dice puntualmente. Voy al comentario de Pablo. Gracias, Pablo, by the way, por compartirlo. Que estamos haciendo referencia a una variable que no está declarada, ¿sí? Nos dice exactamente que en el archivo main.tf, en la línea 13, dentro del recurso GitHub Branch Development, ¿sí? Estamos usando una función que vamos a ver más adelante, que es upper var.repository sample one branch dev, ¿sí? Entonces este branch dev dice que no está definido, lo cual es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en un momento lo llamé de esa manera, después de que me arrepentí y no lo actualicé. El nombre de esa variable, ¿sí? Como ven, es repository-sample-one, o sea, el número 1, -name. Si van al archivo variables, van a ver que
está definido, ¿sí? Repository-sample-one-name. Perfecto. De todas maneras, voy a apoyar el fix. Pero bueno, si les parece, hasta I58 dejamos abierto este espacio para hacer esta primera actividad. Si llegan a necesitar más tiempo porque se sienten trabados con algo o no quedó claro, es un gran momento para consultar. Terraform 1, syntax error, unexpected. Ok, estoy leyendo el error que compartió Fernando. ¿Llegaste a modificar algo? Ah, supongo que habrás intentado hacer la corrección del nombre de la variable. Si podés hacer un copy-paste de exactamente como te quedó en la línea que modificaste, que es la 13 de main. Capaz ahí encontramos que ahí quedó algún typo y demás. Si no, si podés, Fernando, copiar y pastear todo el error. Solo cambié el token. Ok, déjame ir. Y bueno, no hay nada que lleve paréntesis en variables. Podrás, igual dice Terraform. ¿No tenés un error un poco más amplio? Algo que agregue un poquito más de info. Estás haciendo punto barra Terraform porque entiendo que punto barra Terraform es el binario que descargaste. Le diste permiso de ejecución y de esa manera, supongo que habrás hecho un plan, ¿verdad? Ok, Jairo. 400 not found. Es muy probable de que el access key que configuraste no tenga permisos, ¿sí? Para poder interactuar con tu cuenta de GitHub. ¿Estás seguro que el token que generaste tiene los permisos que comenté? Es medio complicado hacer este troubleshooting
leyendo chat y no puede ver nada. Pero está bueno. Cuando armé esto me peleó un poquito bastante con el provider de GitHub, que no tiene tanto cariño como si lo tienen otros providers como el de AWS, pero es entendible también por la comunidad que hay atrás apoyando en esos providers. Así que... y de nuevo retornando a lo que comentaba Fernando. Syntax error, unexpected. ¿Pasa que no te llega a decir ni siquiera el archivo, Fernando? Ok, y podrás siempre eliminando... No, hacer lo siguiente, copia y pastea por favor el archivo variables que tenés, si querés modificarle o agregarle caracteres de más a la key para que no quede expuesta en el chat. Pero en lo posible no lo borres, así entendemos, capaz ahí hay algún carácter especial o algo que esté escapando, pero sí modificarlo un poquito, si agregales caracteres, así no se liquea por acá. Qué raro, che. Ok, lo que se me ocurre, entiendo que habías dicho que lo tocaste más, hablándole a Fernando, ¿no? Perdón. Más que el variables. Por las dudas, hace un git checkout del repo, ¿sí? Así queda tal cual como lo clonaste, y nuevamente hace esa modificación en el value del token, ¿sí? Y recordar esto que comenté antes ¿cómo es esto? De la variable que está sin nombrar, que se me esperar un segundo. Voy a subir el fix de esto, si no me olvido. Y podemos continuar.
Me dan 3 minutos más y 5 continuamos. Así termino de pushar esto. Sí. Ok, lo de Source Branch. Sí, a ver, hay un temita, porque justo estamos en un momento donde GitHub está modificando la nomenclatura del branch por default, ¿sí? Quizás lo están desplegando por etapas. A mí en particular ya el branch por default no es más master, sino que es main. Entonces pensé que ya estaba desplegado para todos los usuarios de GitHub, pero se ve que no. Así que también si ven ese error que capaz le dice que el source branch main no existe, modifíquelo a master, si es que GitHub por default se lo está creando en master todavía. Pero hay un porcentaje que capaz se lo mandan como main. Ahí me cuesta también memorizar. Que no será más master. Suelo hacer automáticamente git checkout master en mi cabeza y me explota por todos lados. Termino de actualizar. Bueno. Todavía no lo puedo pushar porque se me generó un conflicto, porque hice un par de cosas mal. Pero bueno, más adelante también vamos a tener que cambiar esta variable, pero cuando llegue el momento les aviso y lo volvemos a revisar. Si les parece, continuamos. ¿Sí? Ok, bueno, seguimos. El state, ¿sí? Primero lo que notarán, después de haber aplicado con Terraform, es que si hace un ls o simplemente listan lo que hay en el directorio, van a ver que hay dos archivos nuevos, ¿sí? Hay un Terraform tf-state y Terraform tf-state backup, si mal no recuerdo, ¿sí? Que ese archivo, que es un JSON, que ahora es chiquito, pero cuando empecemos a crear un montón de cosas, va a ser un JSON bastante gigante e ilegible, ¿sí? Es donde Terraform consolida el estado de todos los objetos que vamos creando, ¿sí? O sea, yo levanto, en nuestro caso, levantamos un repo en GitHub
Y Terraform para decir, bueno, yo lo que creé y lo que yo voy a ser dueño y voy a empezar a administrar a partir de ahora, lo dejo consolidado en este archivo que es el Terraform tf-state. Entonces, la próxima vez que nosotros agreguemos algún cambio y, por ejemplo, que sea para modificar o eliminar algún recurso, Terraform va a ir a este Terraform tf-state, va a comparar el código con lo que él tiene en su estado y a partir de ahí toma una decisión, ¿sí? Si hay algo que hay que eliminar, lo elimina y lo actualiza en el tf-state. Si hay algo que hay que modificar, lo aplica y después lo actualiza en el tf-state, ¿sí? Como dice acá, el tf-state puede ser guardado en un Object Storage remoto como S3. Esto ya empieza a ser algo necesario cuando empecemos a trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Imagínense que ustedes son un equipo de 5 o 10 personas o más que están trabajando sobre un mismo repositorio de Terraform, ¿sí? Si no tendríamos este feature de tener un storage remoto donde dejar el tf-state, entre nosotros deberíamos estar pasándonos el tf-state. Cada vez que yo hago un cambio, se lo paso, por ejemplo, a Rodrigo, porque Rodrigo necesita poder modificar algo. Rodrigo modifica y Fernando le dice, che, yo necesito aplicar algo, le mandamos y no escala eso por ningún lado. Entonces, por default, soporta algunos sectores remotos. El primero que se me viene a la cabeza es un AWS S3. Sé que también puedes hacerlo con Consul, pero lo más tradicional es hacerlo en un bucket de S3 en AWS. Se modifica un recurso en particular del tf-state para decirle a Terraform, a partir de ahora, cada vez que quieras ir a buscar el tf-state, está en tal lugar, ¿sí? Por último, esto es sumamente importante que tengan en cuenta que el tf-state está en texto plano, ¿sí? Quizás ahora con los repos de GitHub no vean peligro de decir, che, Iván, no me cambian la vida que esté en texto plano, pero va a llegar un momento que quizás están administrando recursos como base de datos, que esa base de datos cuando la crean les pide un usuario y una password, el administrador normalmente, porque es la primera vez que se crea, y eso va a quedar en el tf-state como texto plano. Por más que en el código empiecen a usar herramientas como, no sé, Mozilla SOAPs, ¿sí? O GitCrypt, que en el código va a estar encriptado, pero si nosotros después nos bajamos el tf-state y lo leemos, vamos a ver que la password no está encriptada, ¿sí? Y hoy en día Terraform no tiene manera de manejar eso, ¿sí? Hay un issue que tiene bastantes años, donde se habla de estas cosas, pero por el momento Terraform no hace nada al respecto. Hay un caso de, por ejemplo, en Amazon, no sé si saben, se pueden armar lo que dentro de una IAM user pueden tener unas keys, ¿sí? Esas keys Terraform sí las permite encriptar, ¿sí? Dentro del recurso de IAM le podemos pasar una llave, una key PGP, y con eso podemos encriptar el valor, pero no así con el tf-state. Así que tengan cuidado cuando suben cosas. Y otra ítem que no puse, pero que es una buena práctica, justamente es no subir el tf-state a un repo, como por ejemplo GitHub, ¿sí? Si bien está bueno que esté versionado, como dijimos antes, pueden pasar estas cosas de que tengamos datos sensibles y que puede estar accedido por cualquiera que tenga acceso a ese repo y no está bueno. Bueno, hace un rato vimos lo que eran las variables, ¿sí? Y nos paramos un poco por arriba de cómo le podíamos asignar un valor a la variable, además de su valor default al momento de definirlas. Dijimos que hay 3 maneras distintas, ¿sí? Que es individualmente pasándole la opción -var, ¿sí? Al apply. ¿Se acuerdan que hoy justo les comentaba de que teníamos como suboperaciones o parámetros que se le puede pasar una operación? En este caso al apply le pasamos un parámetro, sí, que es -var, donde le decimos cuál va a ser el nombre de la variable a la cual le queremos setear un valor, ¿sí? Si nosotros definimos un bloque variable con el nombre Pepe, con una descripción y con
un tipo de dato, supongamos string, y en el default no pusimos nada, ni siquiera existe, Terraform cuando se ejecute nos va a decir, che, ¿cuál es el valor para Pepe? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos automatizar eso de alguna manera para que cada vez que ejecutemos Terraform no nos diga constantemente cuál es el valor de Pepe, podemos pasárselo por parámetros, ¿sí? Menos var Pepe igual algún valor para Pepe. ¿Sí? Eso mismo también lo podemos lograr de otra manera, que es escribiéndolo, persistiéndolo en un archivo que se llama Terraform tfvars, ¿sí? Que en vez de pasársela por parámetro, el nombre y bajo variable o pp, como dijimos recién, directamente en el archivo escribimos pp igual algún valor. Esto va a ser útil cuando lleguemos a manejar cientos de variables con algún valor, quizás. No sería muy cómodo hacer un apply con 100 parámetros, es algo ilegible. Entonces se los guardamos en este tfvars, ¿sí? Y luego aplicamos normalmente. Y otra opción, ¿sí? También es por variable de entorno, ¿sí? El nombre de la variable, el valor, Terraform apply, ¿sí? Acá le dejé un link, ¿sí? Por supuesto, esto tiene un orden de precedencia. Terraform primero lee la variable de entorno. Si no encuentra nada en la variable de entorno, si mal no recuerdo, va al tfvar. Acá tengo un typo, si no es Terraform fvar, sino que es tfvars. Si no lo encuentra, si no lo encuentra en el Terraform tfvars, va a buscar por él cualquier cosa que se llame .autotfvars, ¿sí? Acá podemos tener, no sé, un nombre de un environment, por ejemplo, producción, puede ser production.auto.tfvars, donde definimos todos los valores para el ambiente de producción. Terraform lo va a ir a buscar ahí. Pero si tenemos un terraform.tfvars con valores y a su vez tenemos un production.autotfvars, si hay una intersección, ¿sí? Tenemos valores que se repiten, el que va a tomar precedencia es el terraform tfvars. En mi opinión, no deberíamos tener un Terraform tfvars y un auto tfvars conviviendo. Creo que deberíamos elegir uno de los dos y ya. De todas maneras, lean esta parte de la precedencia que está documentado en Terraform. Bueno, después tenemos otro tipo de recurso en Terraform que son los locals, ¿sí? ¿Qué es un local? Le asigna un nombre a una expresión. Quedándonos con esto en la mente, si vemos un ejemplo de cómo se define un local, que es local, abro llaves, un nombre, por ejemplo, cluster name, y le asigno un valor, ¿sí? Pero este valor es una expresión, ¿sí? ¿Qué es una expresión? Son valores computados, ¿ok? ¿Por qué está computado esto? Y bueno, porque el valor de cluster name está formado por una string, que es algo estático, digamos, por una variable, ¿sí? Que es este resultado que corresponde a un módulo, ¿sí? Esto es un módulo que se llama random string.suffix.result, ¿sí? Esto va a generar algún valor. Como aprovecho para contarles que cuando tenemos un string y que queremos interpolar valores en un string, esta es la manera de hacerlo en Terraform, ¿sí? Comillas dobles, el string, abro signo pesos, llaves, el nombre, ¿sí? Acá podría ser otro módulo, podría ser un var.algo, o sea, una variable, un data store que vamos a ver más adelante, lo que sea, ¿sí? Pero si tenemos una string, queremos interpolar con algo, esta es la manera. Entonces, ¿por qué no puedo usar una variable en vez de usar un local? Pues justamente las variables no pueden guardar valores computados, ¿sí? A una variable le podemos guardar test xs, ¿sí? Pero no podemos hacer que una variable sea igual a test xs más otra variable. O el resultado de una operación. Por ejemplo, paso una lista de números y quiero obtener cuál es el número más grande. ¿Sí? Eso es un resultado computado y no lo puedo guardar en una variable. Y otra particularidad que tienen los locals,
que hay que tener cuidado, ¿sí? No hay que abusar de los locals. Únicamente mi recomendación es usar los local cuando vemos que es un resultado que es utilizado varias veces, que es utilizado en varias veces a través de nuestros códigos. ¿Sí? Por ejemplo, queremos obtener este nombre del clúster de Kubernetes, seguramente lo usemos varias veces en 5 o 6 recursos distintos, entonces vale la pena definir un local con este valor y hacemos referencia al local.clustername, en vez de tener que hacer cada vez test de liquidez y pasar este valor. Pero bueno, sí, hay que tener cuidado, ¿sí? No hay que abusar. Si tenemos una variable que se va a usar una sola vez y capaz merece directamente pasarlo así como está y ya está. ¿Sí? Pero son muy útiles los locals, se usan bastante. Ok, ya hablamos de Terraform, que tiene variables, son de tipo tipadas, tenemos recursos y demás. Y como adelanté algo, tenemos funciones. ¿Sí? Por default, ¿sí? Tiene funciones que son nativas, que nos permite operar con string, operar con enteros, con colecciones. ¿Sí? Recuerden que tenemos colecciones como los map, los list, los tuple. Hay una página entera dedicada en Terraform que habla de todas las funciones que están disponibles. Todo lo que ustedes estén viendo en este workshop está todo documentado en Terraform, incluso dentro de los providers, ¿sí? Vieron que hemos visto recursos dando vuelta, tipo de recursos, eso está documentado en la página del provider. ¿Sí? Cualquier duda que tengan de qué atributo le puedo pasar, de qué resource type tengo disponible en este provider, vayan a la página del provider. ¿Sí? Simplemente googlean, por ejemplo, están usando el provider de AWS, googlean AWS Terraform Provider y lo van a encontrar en los primeros 2 resultados. Estas son unas funciones de tantas que existen, ¿sí? Por ejemplo, length que te dice la cantidad de caracteres que tiene un string, o si la variable llega a ser una colección, por ejemplo, una lista te dice la cantidad de elementos que tiene la lista, y demás. Upper, que transforma un string a mayúscula, lo fuerza, ¿sí? Lookup, ¿sí? Que recibe 3 parámetros. El primero es una colección, precisamente un map, ¿sí? Recuerden que los maps son de tipo keyvalue. El segundo parámetro es la key, que queremos averiguar el valor, el contenido de esa key, en este caso range key. Y el tercer parámetro es un valor por default, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si en nuestra colección Global Secondary Index al acceder la key range key no hay nada o no existe, va a devolver un valor null, ¿sí? Que es el valor default, el tercer parámetro. Si existe, va a devolver su valor que había dentro de la key. Recuerden también, estas funciones generan un valor computado, por lo tanto se tienen que asignar a locals, ¿sí? O directamente a los parámetros dentro de la definición del recurso. Pero no pueden crear una variable asignándole directamente esto. Después lo mismo, ¿sí? Funciones, lean por favor en la documentación que hay un montón de funciones. Creo que data source, sí. Data source va a ser lo último antes de la segunda actividad. Un data source es otro tipo de recurso que tenemos en Terraform, que es muy útil, ¿sí? Que nos permite obtener información que está fuera de la configuración de Terra. ¿Qué significa esto? Que son recursos que nosotros no administramos desde nuestro código. Por ejemplo, imagínense que quiero empezar a utilizar información de un repositorio de GitHub, por ejemplo el de HashiCorp/Terraform, ¿sí? Yo quiero consultar datos, quiero saber, por ejemplo, cuál es el último commit que está en master. Como yo nunca creé ese repo, el de HashiCorp Terraform, con Terraform, by the way, vaya redundancia, no tengo manera de obtener ese dato, ¿sí? Entonces la única forma que yo
puedo hacerlo es justamente con un data, ¿sí? Como se ve en los ejemplos que están acá abajo, estamos usando un data que se llama AWS VPC. Nuevamente, es un recurso que está dentro del provider de AWS. Para los que no saben qué es una VPC, es como una red que uno puede crear dentro de Amazon, ¿sí? Donde vamos a levantar nuestros servidores y demás. Le asignamos un nombre que es default, y todo lo que venga dentro de este bloque van a ser los filtros, ¿sí? Piensen que cuando hacemos un data es como que tiramos una query, una consulta que va a traer una cantidad de resultados gigante, pero a nosotros seguramente nos interesa cosas muy puntuales. Entonces, leyendo la documentación de este recurso AWS VPC del tipo data en la página del provider, vamos a saber qué filtros podemos pasarle para poder obtener lo que estamos buscando, ¿sí? Y en la derecha hay un módulo, que eso vamos a ver más adelante, pero lo que me interesa es que vean la parte de VPC ID, ¿sí? Que este módulo necesita obtener el ID de una VPC, la cual no es administrada por Terraform, pero necesita tener ese dato, ¿sí? Para poder crear su security group. Entonces, accediendo con la key data, el nombre del tipo de recurso, perdón, que es AWS-VPC, punto, el nombre del recurso, default, punto, el atributo, ¿sí? Que en este caso es ID. Nuevamente, ¿cómo saben que es ID? No tienen manera de adivinarlo, ¿sí? Tienen que ir nuevamente a la documentación, leer qué atributos me expone este data y ver si esos atributos que exponen realmente me sirven, ¿sí? Para lo que necesito. Ok, viene la segunda actividad. En esta segunda actividad, ¿sí? Utilizando lo que ya tenemos hecho, tenemos que crear una variable llamada repository sample1 branch dev dentro de variables.tf, ¿sí? Prácticamente es copiar este bloquecito de código que ya está. Luego hay que actualizar el atributo branch, ¿sí? Del recurso GitHub Branch Development. Que tengo acá, cosa que no veo. Que eso está creado, que lo hicimos anteriormente, ¿sí? Y aplicamos Terraform. Ok. ¿Con qué tenemos que actualizar el atributo branch? ¿Sí? Con la variable que creamos antes, ¿sí? Que es este repository sample1 branch dev. Después vamos a forzar el valor que recibe el atributo branch, ¿sí? Del recurso nuevamente GitHub Branch Development, que se encuentra dentro del archivo main.tf, ¿sí? Que sea mayúscula. Luego, nuevamente aplicamos Terraform. ¿Cómo se hace eso? Es, dentro de branch, como dije, le pasamos la función upper y la función upper va a recibir un string, ¿sí? Que es la variable repository sample1 branch dev, que es la que creamos anteriormente en el archivo variables, ¿sí? Acá, bueno, en source branch tengan en cuenta que lo que estuvieron charlando recién, si algunos en vez de main se llama master, van a tener que también dejarlo así, el master, como venían haciendo. Luego, hay que sobreescribir si el valor de la variable repository sample1 branch dev, que es el que creamos antes, ¿sí? Nuevamente es esta variable. Pero esta vez lo vamos a hacer creando el archivo terraform.tfpath, ¿sí? Importante, no cambien el valor por default, ¿sí? Queremos que el valor por default, que es development, siga siendo el mismo, ¿sí? Como dijimos, con un tfvar vamos a poder overridear, ¿sí? El valor de una variable. ¿Cómo se hace esto? Creamos el archivo terraform.tfvar y el contenido va a ser
el nombre de la variable, ¿sí? Repository sample one branch dev, y le pasamos un valor, ¿sí? En nuestro caso, lo que deberíamos obtener es que el branch pase a llamarse de development, pase a ser desarrollo, ¿sí? Nos bajaron un requisito de que tiene que estar en castellano. Y una vez que todo esto esté terminado, ¿sí? Vamos a eliminar todo nuestro stack que creamos hasta el momento utilizando el comando destroy, ¿sí? Un Terraform destroy. Iván, Y eso es todo, sí. ahí Está Pablo explotando por todos lados, Arduino ¿no? tiene una consulta. Genial, dame un segundo. Igual se le puede habilitar el micrófono, ¿no? Exactamente, ahora lo hago. Dale, gracias, porque estoy medio perdido. Se me esconde el chat, se me esconde todo. Sí, perdón, pregunta. Sí. Esto me parece que va a pinchar porque repository sample one branch dev es el nombre que pusimos para el paso anterior. Ok, No, creo que no se podían repetir los nombres de variable, ¿no? perfecto, sí. Entonces de ahí viene mi typo inicial, exactamente. Bueno, a ver, déjame ver el código, a ver qué podemos improvisar para poder aplicar esto. Gracias por el heads up de eso. Le pusimos branch dev. Y bueno, hagamos como un poquito de rollback de cómo estaba antes, ¿sí? Vamos a llamarle name. Es una pena que no puedo modificar acá. Vamos a decir que se llame... Uy. Un segundo. Que en vez de dev llamémoslo name, que esa variable sí no existe, ¿sí? Porque ya la limpiamos antes. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Hoy hemos cambiado a name. No se llama, perdón, se llamaba name, se llamaba dev y la renombramos a name antes, en el fix del anterior, ¿no? Claro, yo también había notado eso, que la habíamos renombrado de dev a name. Control Z. Entonces, por lo tanto, dev no existe. Por ende, entiendo que la guía estaría ok para seguirla. Dale. Mil disculpas por ese pequeño inconveniente al principio. Ok. Si les parece, esta hay que escribir un poquito más, lo mismo, 7 minutos. La verdad que se extendió un poquito la primera, que la idea no era que se extienda tanto. Pero bueno, le damos 7 minutos y de todas maneras hay un directorio que se llama ¿sí? Resolve, no recuerdo, ¿sí? Resolve sample one, donde van a tener ya todo este código escrito por si quieren revisarlo. Ahora estoy dudando el tema también de la variable que discutimos al principio, pero bueno, lo último que recuerdo es que el apply de eso, así como estaba, funcionaba. Quizás no siguió muy bien el paso de la primera actividad, pero el código no debería pinchar. Así que bueno, hasta ahí 37. Dejamos esto y vamos a la última parte y ya le damos el cierre al workshop, que ya pasó 1 horita y media. Que yo creí que en 1 horita y media íbamos a estar almorzando ya.
Mientras tanto, veo que algunos quizás ya estuvieron avanzando bastante con esto, ya han trabajado con Terraform, lo han probado, lo están usando en el día a día, o les es totalmente nuevo. Genial. ¿Ya habían escuchado hablar por lo menos de Terraform como producto? ¿O simplemente vieron, aprendiendo a automatizar y dijeron, está hablando de automatizar, a ver qué hace? Genial. Bárbaro. Lamentablemente no tuve acceso a ver un poco los perfiles de todos ustedes, pero para conocerlo un poco más de en qué área laburan, si son gente de infra, de desarrollo, hay un mix. Un proveedor para Zen, no sé si existe exactamente para Zen. Yo me acuerdo, a ver, cuando tocaba cosas de Bare Metal, quizás había alguna solución para, ¿cómo se llamaba? RevM, ¿sí? Que yo me acuerdo que usábamos eso para virtualizar en la oficina, pero esto lo había visto hace muchos años atrás, yo supongo que ahora debe haber algo un poquito mejor. Pero, de todas maneras, se puede pegar una googleada y buscar Zen, provider Terraform, y ahí no vamos a enterar si es posible. Iván, ahí Fernando tiene una consulta. Le reactivo le activo Dale, dale, el sonido. dale, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? La pregunta es la Claro. siguiente. Nos hablas de automatizar todo en función de que tenés del otro lado un cloud provider. O sea, tenés AWS, tenés Google Cloud. Nosotros estamos trabajando con VPS privados, no tenemos instancias en ningún proveedor de cloud y hacemos los deploy hoy por hoy vía SSH conectados a nuestro propio servidor. Es medio una complicación porque tenés que tipear otras cosas a mano, hay medio una automatización hecha con Bash, pero es media naif. Esto se puede automatizar, hay una forma de exponer algún tipo de API que interactúe con el servidor sin necesidad de un cloud provider. A ver, lo ideal sería tener, donde le pegues, que tengas puesto una API por default, ¿sí? Esa API que permita también interactuar con lo que genere recursos en este lugar donde vos estás apuntando. No me quedó claro si era un cloud provider privado o simplemente era un servicio de hosting tradicional. Pero Es si un ese... cloud privado es un cloud privado de una empresa acá en Argentina, ¿sí? Que no expone una API, o al menos no pública, la usarán ellos. O sea, nosotros tenemos un acceso a una API, tenemos ese acceso con una consola SSH y a pulmón. Claro. Yo, a ver, de mi experiencia, no lo veo posible que lo puedas automatizar quizás con Terraform en ese sentido. Porque pensar que Terraform usa, como vimos, un provider, que ese provider, al fin y al cabo, es algo escrito en Go, ¿sí? Una SDK de Go, que le pega por HTTP, ¿sí? A una API. Y después esa API que está del otro lado, sea Amazon, sea tu proveedor, recibe el request y sabe que tiene que levantar una instancia, tiene que cambiar tales recursos, ¿sí? Genera algo. Si de ese lado lo que vos querés automatizar no te expone ninguna API, no te expone nada que te permita automatizar, ¿sí? Terraform no veo que te sirva. Si Terraform tenés
por ejemplo, hablando de provisionamiento de instancias, tenés algo que se llama local exec, donde vos prácticamente le estás diciendo ejecutame tal script, ¿sí? Que se conecta también, si mal no recuerdo, por SSH. Pero de todas maneras, no tiene sentido ahí usar Terraform porque podrías usar Ansible y hacer el aprovisionamiento por Ansible. Pero la macana es esa. Gracias. Sí o sí necesitas que ese proveedor que te da infraestructura tenga expuesta una API. Después, que públicamente no exista un provider para esa API, puede suceder, pero vos podés escribirla. ¿Sí? Deberías escribir la SDK para que el provider después pueda usar ese SDK y hablar con la API. Inclusive sí hace falta una API expuesta para hacer la De automatización. lo que yo me he encontrado, sí. Sí, alguien del otro lado tiene que saber con el request que le llega por HTTP qué hacer con esa información. Puedes pensar que, por ejemplo, con AWS sucede eso. ¿Sí? Terraform le manda al fin y al cabo por detrás un request por HTTP, ¿sí? Como nosotros lo haríamos quizás con, medio laborioso, pero con un curl también podríamos hacerlo con el CLI de AWS, que también nuevamente por detrás le manda un request de HTTP y después Amazon lo interpreta. Dice, me llegó este request, tengo que levantar tal infraestructura, tengo que hacer tal cambio. Pero eso, del otro lado, tiene que haber alguien que interprete lo que vos querés hacer. Gracias. No, por favor. Bueno, si quieren, avanzamos a la última parte. Así ya cerramos. Bueno, estamos quedando sin tiempo. Nos quedan formalmente 20 minutos. Bueno, mi recomendación es que eliminen lo que les quedó de Terra, ¿sí? Lo que creó Terraform, si no van a tener que eliminarlo a manopla o dejar su repo de GitHub un poco sucio con la actividad esta del workshop. Vamos a la última parte, ¿sí? Que son los módulos. ¿Qué es un módulo en Terraform? Es algo que también se va a utilizar muchísimo. ¿Para qué? Por seguir un principio de DRY, ¿sí? El Don't Repeat Yourself, ¿sí? Donde vamos a reutilizar soluciones que ya hayamos escrito, ¿sí? Yendo formalmente a lo que es un módulo, es un contenedor de múltiples recursos que son utilizados en conjunto, ¿sí? Para formar una solución. Por ejemplo, yo puedo tener un módulo que instale una aplicación, que esa aplicación necesita tener una base de datos y una instancia, ¿sí? Pues la aplicación se va a instalar en esa VM, que después va a necesitar una base de datos para poder conectarse, ¿sí? Nosotros, si no tuviésemos un módulo, por supuesto, escribir todos los recursos necesarios para poder levantar esa VM, todos los recursos necesarios para levantar esa instancia, ¿sí? Ahora supongamos que necesitamos deployar esa misma aplicación en dos ambientes, ¿sí? Ese stack en dos ambientes, uno en dev y en otro en producción. ¿Qué es lo que haríamos? Copiaríamos de nuevo todos esos resources, que debe ser una cantidad considerable, para el otro ambiente. Y después cuando digamos, che, se me ocurrió una nueva mejora para este recurso, si queremos actualizar ese recurso, vamos a tener que buscar todos los archivos donde hicimos eso. Bueno, para eso están los módulos, ¿sí? Los módulos, como dijimos, los resources que comentamos hace un ratito para la base de datos, para la instancia y demás, también van a estar escritos, ¿sí? Porque esto no es mágico, en algún lado tiene que estar escrito. Pero lo definimos una sola vez, ¿sí? Lo encapsulamos en un módulo, lo definimos una vez, y tenemos que buscar hacer nuestro módulo lo suficientemente genérico, ¿sí? Para que pueda usarse en cualquier caso, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo genérico? A través de las variables, ¿sí? Las variables se convierten en parámetros, en input que recibe el módulo, ¿sí? Y a partir de ahí va definiendo un comportamiento. Por ejemplo, acá estamos viendo
Esto ya es una llamada a un módulo, un instanciamiento de un módulo, al cual le ponemos un nombre, que también es único, ¿sí? Vamos a tener un módulo que se llama GitHub Repository Webhook, ¿sí? Esta palabra que vimos antes, que era reservada, ¿sí? La palabra source, vamos a decirle a Terraform dónde está el código de este módulo, ¿sí? Dónde está ese conjunto de recursos que yo voy a utilizar. En este caso lo tenemos de manera local, ¿sí? Vamos 2 directorios para atrás, vamos a encontrarlo con un directorio que se llama modules y otro directorio que se llama GitHub Repository Webhook, ¿sí? Y después, bueno, le pasamos parámetros. Como dijimos, queremos que el módulo sea lo más reutilizable posible, ¿sí? Si no tuviésemos input dentro del módulo, deberíamos tener hardcodeado este token, ¿sí? Y no nos sirve de nada eso, porque deberíamos definir un nuevo módulo para otro, o sea, tocar el código del recurso y hardcodearle otro valor. No tiene sentido alguno. Entonces usamos estos inputs, ¿sí? Lo mismo para todo, ¿sí? Acá tenemos otro input donde le estamos pasando un recurso del tipo data, ¿sí? Esto no deja de ser un valor. ¿Cuál es la estructura de un módulo? Como vimos antes, ¿sí? Vamos a tener un directorio, por ejemplo el GitHub Repository Webhook. Si nosotros pudiéramos acceder a ese directorio, nos encontraríamos con algo similar a esto, ¿sí? Un archivo main, o el nombre que quieran. Algo que no les comenté, es que a Terraform no le importa cómo se llaman estos archivos en particular, ¿sí? Terraform levanta todo lo que termina en .tf, ¿sí? Si tenemos un archivo que se llama, no sé, botella.tf, y ese archivo tiene recursos definidos, Terraform lo levanta y los crea, ¿sí? Lo único que sí es lo que comenté del Terraform TF Vars, que ese sí es únicamente a ese nombre le da importancia, pero después lo que sea recursos, levanta todo lo que esté en ese directorio y termina en .tf. Si se llama botella.tfa, no le va a dar bola, ¿sí? Lo pasa por arriba. Vamos a tener entonces donde van a estar definidos los recursos, normalmente por convención se suele llamar main. Vamos a tener algo que llaman outputs, que lo vamos a ver luego, y el directorio variables, tal cual como lo conocimos antes, solamente que ahora estas variables, cuando están dentro de un módulo, son utilizadas como input, ¿sí? Como parámetros que nos van a permitir customizar esos módulos cada vez que los instanciemos, ¿sí? O sea que, por ejemplo, GitHub Token, en este instanciamiento del módulo GitHub Token es una variable que está dentro de variables.tf, ¿sí? Como les contaba, este sería main.tf. Vamos a tener recursos ordinarios, lo que vimos antes, nombre, tipo de recurso, el tipo del recurso y un nombre, el cual el recurso recibe variables. Estas variables están definidas dentro de variables.tf, ¿sí? Y nada, va a crear los recursos y vamos a ir anidando recursos para formar soluciones más complejas. Ahora tenemos los inputs, ¿sí? Que como ya comenté, son parámetros que permiten personalizar el aspecto. Se definen como variables normales, como les dije, dentro de variables.tf. Vamos a tener distintas variables, ¿sí? Por ejemplo, create guilda repository webhook, que tiene una descripción, un tipo, un default. Si volvemos para atrás, si es que puedo volver para atrás, ahí está. A ver si tenemos, por ejemplo, GitHub Token. Sí, ven, acá dentro de Variables tenemos GitHub Token, que es lo mismo que está definido acá en la inicialización del módulo. Tenemos un parámetro que se llama GitHub Token, y dentro del Variable del módulo está definido el GitHub Token, que tiene una descripción, un tipo y un default. Si nosotros no le pasamos un default, cuando quedamos inicializar el módulo, Terraform se va a quejar diciendo, che, este módulo tiene este parámetro que es obligatorio. Luego tenemos los outputs, ¿sí? Que es la parte final. ¿Por qué existen los outputs? Porque los recursos que están dentro de un módulo, ¿sí? Están encapsulados, ¿sí? ¿Qué significa eso?
que no podemos acceder a los recursos directamente. Por ejemplo, el recurso, todo el output que genere Gilda Project Hook, de afuera del módulo yo no lo puedo acceder. Dentro del módulo sí puedo acceder a output que genere este recurso, pero por fuera no. ¿Cómo permito acceder a esos outputs, a la salida de esos recursos por fuera del módulo? Explícitamente creando un archivo output, ¿sí? Que en realidad, recuerden, el nombre puede ser cualquier cosa, pero lo importante es la declaración, ¿sí? Palabra clave que es output, un nombre que nosotros querramos, algo significativo, una descripción, y en el value C va el recurso y el atributo del recurso del cual queremos exportar, ¿sí? De esa manera, nosotros podemos llamar al módulo y usar el atributo this repository webhook URL y nos va a dar el valor de esta variable. Y por último, la tercera actividad, que nos quedan 12 minutos, pero creo que vamos a darle 7 minutos nada más, así le damos un cierre final y no nos pasamos. Va a ser crear, sí, por supuesto, un pequeño módulo. En el mismo repo que clonaron, hay otro directorio que se llama sample2. Lo que van a tener que hacer dentro de ese directorio es editar el archivo variables.tf, agregando nuevamente la key, ¿sí? Este paso es idéntico a lo que hicimos al principio en el sample1, con nuestro token. Luego, justamente donde estábamos parados, ¿sí? Vamos a crear el main.tf con este cuerpo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a crear un módulo que va a ser un repositorio, ¿sí? Que este repositorio ya tiene el código similar a lo que escribimos antes, ¿sí? Para crear un repo, pero ahora, como ya definimos de cómo yo quiero crear un repo, lo empaqueté, lo modularicé, ¿sí? Entonces, a partir de ahora que lo tengo estandarizado, voy a crear tantos repositorios como yo quiero, ¿sí? Tantos módulos como quiero. En este caso voy a crear 2 repositorios, porque creé un módulo que se llama sample2 manzana y creé otro módulo, otro llamado al módulo que se llama banana, ¿sí? Los dos apuntan al mismo repo, al mismo módulo, perdón, tf-gh repository, ¿sí? Algunos reciben más parámetros que el otro, ¿sí? Recuerden que esto es personalizable. Y acá omito estos parámetros porque en el módulo tienen un valor default. Si no tuviesen un valor default, se quejaría. No lo vamos a ver en profundidad, pero si quieren, revísenlo, el contenido del archivo variables del módulo, para ver cómo se define ese default, aunque ya lo vimos, pero está bueno que lo chusmeen. Y por último, van a ir al directorio modules tf gh repository y van a crear el archivo main, ¿sí? Se van a encontrar que ya existe el archivo variables y el archivo output, pero si no crean el main, el apply del Terraform, incluso el plan, va a fallar, ¿sí? Así que creen este archivo main.tf dentro del directorio tf gh repository, ¿sí? Idéntico a esto. Vamos a crear un recurso del tipo repositorio, donde vamos a recibir variables, ¿sí? Recuerda que esto es personalizable, como la descripción, que vimos que era personalizable. Y vamos a crear un additional branch, también personalizable, ¿sí? Acá tenemos esto que no lo vamos a ver, pero podemos tener condicionales en Terraform, ¿sí? Esto es un condicional de tipo ternario, donde simplemente decimos, si la variable esta es distinta a vacío, valor true va a ser esta variable, si no, valor false va a ser development, ¿sí? Prácticamente estamos diciendo que si no le pasamos nada, que por default st development. Luego, en el paso 4, sí, es eliminar todo el stack con un destroy, pero antes de que puedan hacer un destroy van a tener que aplicar, y para antes de aplicar, recuerden hacer un Terraform init, ¿sí? Para que inicialice el módulo por detrás. Por detrás, cuando hacen un init, Terraform va a crear un directorio oculto que se llama .terraform, donde va a estar el provider, referencias a los módulos que utilicemos y demás.
Así que recuerden, antes de aplicar, Terraform de todas maneras se va a quejar y les va a decir, hay que inicializar, ejecutar un Terraform init, así que ejecútenlo y luego hagan el apply y veremos qué sale. Así que formalmente quedan, si les parece, 3 minutos. Quería darle más tiempo, pero perdón, no puedo. Y 56, ya cerramos la actividad. De todas maneras, el sample 2 también tiene un directorio donde ya está resuelta toda esta solución, así que también pueden aplicar desde ahí, si quieren agilizar el asunto y ver la salida. Pero les recomiendo que hagan el ejercicio de escribirlo, para un poco familiarizarse con esto de escribir el código. Así que sí, esperamos atrás 3 minutos. Si tienen alguna duda en el medio, referido quizás no a este ejercicio, pero en Terraform en general, es el espacio, porque posterior a esto viene la diapositiva final, medio de despedida, y ya cerramos. Bueno, pasamos a la última diapositiva, ¿sí? Que ya es el cierre. Dejarles acá unos links de un poco de bibliografía o links realmente interesantes que pueden utilizar para consultar. El primero que está en negrita es para algo en particular. ¿Sí? HashiCorp suele tener una sección que se llama learn.hashicorp.com, donde hace una especie de webinar, no me sale exactamente la palabra, pero vamos a poder seguir tutoriales hechos por HashiCorp en todos sus productos, no solo Terraform, sino que en Consul, Nomad o lo que sea. Así que les recomiendo que lo hagan para seguir profundizando sobre Terraform. Después, sí, documentación oficial, terraform.io. De ahí naveguen toda la doc, que es súper completa. El repo de Terraform, ¿sí? github.com, HashiCorp Terraform, el registry, que en el registry van a encontrar los providers que son públicos, incluso hay módulos, ¿sí? Módulos que son públicos. Una recomendación es que no intenten reinventar la rueda, solamente el módulo que quieren armar. Ya hay un módulo de la comunidad que pueden utilizar, ¿sí? Y si hay cosas que les faltan, es bienvenido que armen un PR y solamente van a tener un feedback al respecto. Y el último, una referencia de un artículo de DigitalOcean donde yo tomé gran parte de la definición de infraestructura como código, que me gustó cómo lo definía. Así que, bueno,
esta es la parte final y muchas gracias los que sobrevivieron estas 2 horitas. Si te parece, Iván, me gustaría Sí. que hagamos una foto, ¿puede ser? Sí, totalmente. Como Twin Tickets. Mira, si dejas de presentar pantalla, podríamos, si les parece, Sí. prendemos las camaritas y cerramos con una sonrisa. Share. Perfecto. Ahí está. Prendemos la No, camarita. tranquilamente, no puede ser forzada la sonrisa. Si No. Miren, pueden poner cara de... Si no, pasaron bien totalmente. Bueno, a la cuenta de 3 la saco. 1, 2, 3. Bueno, genial. Muchísimas gracias a todos por participar y espero que les haya servido. Ha sido un taller productivo para ustedes. Totalmente. Ojalá la hayan pasado bien, que no haya sido tan tedioso. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir por la plataforma que dispone en Nerdearla, ¿sí? Donde ven los eventos. Ahí pueden escribir un mensaje y se lo respondo, no hay problema alguno. Y nada, podemos estar en contacto, cualquier cosa. Así que nuevamente gracias por haber estado estas 2 horitas y haberse anotado. Muchas gracias a todos. Saludos.